9 de la mañana con 45 minutos, seguimos con Carlos Alarcón, diputado de Comunidad Ciudadana y diputado ahora electo, nuevamente, en este caso por la Alianza Unidad. ¿Cómo está la bancada de Unidad? ¿Cómo se está conformando? ¿Cómo está trabajando? ¿Y cuál es el perfil que va a tener? Somos la tercera fuerza en cantidad de legisladores en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso nos pone una alta responsabilidad histórica con el país en uno de los momentos más críticos para Bolivia, donde estamos enfrentando una galopante crisis económica, crisis de corrupción y crisis de justicia. Entonces, son tres enormes y grandes desafíos que solo van a poder ser enfrentados adecuadamente en la medida en que de las tres fuerzas políticas mayoritarias, independientemente de quién gane la segunda vuelta, entendamos que no podemos fallarle al país, que tenemos que lograr acuerdos mínimos y trascendentales para resolver esta crisis multidimensional, con agendas que sean puntuales, concretas, que den tiempos específicos para lo antes posible poder sacar al país de este desastre en el que nos han dejado tanto el gobierno de Evo Morales como de Luis Arce Catacora. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cualquiera sea el próximo gobierno, ¿no? Los parlamentarios tenemos que apoyar ese gobierno para salir de la crisis. Y como cuando ya se reunió con Samuel Doria Medina, con Luis Fernando Camacho, en Santa Cruz señalaron claramente que se iba a apoyar al gobierno que sea ganador en la segunda vuelta, primero sin condiciones de repartija alguna. No, dame esta pega, dame esta otra, yo en función de eso te apruebo o no te apruebo esta ley o esta otra ley. Pero tampoco en un sentido de un cheque en blanco, ¿no? Y repito, sea que gane el binomio Paz Lara o el binomio Quiroga Velasco, no es un cheque en blanco porque se tendrá que hacer esa agenda mínima para resolver la crisis lo antes posible y de la mejor manera posible, y en ese sentido sí dar toda la colaboración y el apoyo, y entre estas tres fuerzas mayoritarias tenemos mucho más que 2/3 de votos, que es lo que se necesita, porque además hay que hacer una reforma parcial a la Constitución para alcanzar dos objetivos: una transformación integral a la justicia, y el otro objetivo es eliminar esos candados en la Constitución que te impiden atraer inversiones de calidad en sectores estratégicos, como en este de hidrocarburos y el sector energético. Se prohíbe en la Constitución el arbitraje internacional, en ningún inversor de calidad y que tenga grandes recursos para invertir en Bolivia se va a arriesgar a venir a Bolivia para que le hagas una, entre comillas, nacionalización y después lo sometas al juez boliviano. O sea, obviamente eso no se va a dar. Sí. Perdón, ¿cómo se podría llegar a tener una reforma de la justicia y que la gente confíe en la justicia del país? Ahora te doy la respuesta en un tema principal que creo que es el que nos permite ver el conjunto de los temas que hay que ajustar en la justicia, pero la pregunta tiene la primera connotación, y yo lo planteé hace tiempo atrás en varios medios, de que hay algún candidato que ya está planteando de que debería hacerse en abril esto aprobar, porque necesitas referéndum. O sea, para ganar tiempo, ¿no? Y ganar costos al Estado, ¿no es verdad? Porque tenemos los dólares contados, inclusive para hacer el voto en el exterior, y los bolivianos también. Entonces, tienes que aprovechar la próxima elección subnacional para que sometas esa reforma parcial de la Constitución al referéndum. Para mí la clave es el tema de la independencia. Si no tienes la independencia judicial, no tienes buenos cimientos del edificio. Todo lo demás puede ser hermoso, ¿no? Lindas ventanas, lindos cuartos, dormitorios, hermosa pintura, fachada del edificio, pero si los cimientos son de barro y no de cemento sólido, se te desmorona y se te cae a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que nos ha pasado desde la fundación de la República y exponencialmente en la época del gobierno del MAS, que se inventó el voto popular para elegir jueces como si fuera el invento de Bolivia al mundo? Y esto ya se hizo en la Revolución Francesa, en la primera Constitución de 1791, después de 1789 de la Revolución Francesa, para elegir juez por voto, y ni lo aplicaron los franceses porque se dieron cuenta que fue un error. El voto servía para elegir al Ejecutivo, al Legislativo, pero no a los jueces. Entonces se copió de eso, Evo Morales nos vendió como la gran panacea y fracasó.
¿no? Las dos elecciones estrepitosamente, las primeras, y esta tercera medio coja, mutilada, etcétera, pero por lo menos dio un resultado que fue positivo en el ámbito del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que encontrar un mecanismo de designación y de garantía para el desempeño independiente. La garantía, por ejemplo, en todos los países donde ha funcionado, es la inamovilidad de los jueces y fiscales, salvo casos de jubilación, fallecimiento, impedimento físico o mental permanente, ¿no? Delitos y faltas disciplinarias graves, y hay una causal que yo le agregaría en la Constitución, en el cambio que no hay, la remoción por prestación de mal servicio a los ciudadanos, a las personas, no, que es un indicador de calidad, porque es como en el presupuesto, ¿no? He ejecutado el 90% del presupuesto, pero en obras que no han servido para nada. Entonces, ¿de qué sirve que tengas el 90% de ejecución presupuestaria? He dictado 1000 fallos en un año, pero todos esos fallos han sido un desastre, porque ambos litigantes, o uno de ellos, o muchos de ellos, han quedado descontentos. Entonces, el indicador, si tienes mal servicio hacia la gente, te vas del cargo, seas el mejor fiscal o juez. Entonces, tienes una evaluación permanente. Y eso va acompañado de que en las designaciones de todos los jueces y fiscales debería haber un órgano dentro del ámbito judicial paritario. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de sus componentes sean representantes notables de los órganos formales del Estado y la otra mitad sean de instituciones de la sociedad civil que tienen mucha vinculación con el tema judicial. Colegios de abogados, facultades de derechos, asambleas de periodistas, ONGs dedicadas a la defensa de los derechos humanos, etc. Entonces, ese comité de designaciones y remociones por mal desempeño, ¿no?, te permitiría elegir a las autoridades judiciales y fiscales del nivel nacional con una terna que califique los méritos y que sea obligatoria para la Asamblea Legislativa para darle los 2/3 dentro de esa terna. Y replicas el modelo a nivel subnacional, tratándose de jueces y fiscales departamentales, haces el mismo modelo, pero ya en este caso las autoridades que tienen sus notables son las departamentales y las asambleas que designan de esas ternas son las departamentales. Entonces sería histórico porque primera vez los departamentos, que son los más afectados en el ámbito de la administración de justicia y del trabajo de la fiscalía, podrían tener una incidencia decisiva directa en el nombramiento de los jueces y fiscales que actúan a nivel departamental y en su remoción por mal desempeño. Ese sería un gran paso de la descentralización, del modelo de Estado de las autonomías, ¿no? Entonces, de esa manera vas a tener la garantía de que ese juez y fiscal no le va a deber la factura de su título a nadie. Y el otro tema donde yo creo que si cambiamos el chip podríamos llegar a ver, para tener buena justicia en la frontera, en el área rural y en Sucre o en la capital, en La Paz o en Sucre, el hecho de que todos tienen los mismos derechos, deberes, responsabilidades, remuneraciones. La diferencia de jerarquías no es por la jerarquía en sí misma, sino por la función que cumplen. El juez que es de instancia, con ese modelo se queda feliz siendo juez de instancia en Villazón y vas a tener la misma calidad de justicia que en la Suprema en Sucre. Entonces solo los diferencias por la jerarquía funcional, no por la jerarquía burocrática, porque si no la percepción del ciudadano es: yo tengo un juez chapi, un fiscal chapi en provincia, mal pagado, solo está desesperado de subir los escalones de la carrera judicial hasta llegar a la cúspide, porque si no es magistrado del Tribunal Supremo no se queda contento. Entonces cambias totalmente el chip. Y sea el fiscal o el juez de cualquier lugar, se queda tranquilo ahí haciendo su carrera porque va a tener la misma aceptación y reconocimiento ciudadano que el Supremo de Justicia, porque ese ya no es Supremo por Supremo. Ese es porque conoce funcionalmente una especialidad que se llama la casación, y el departamental la apelación, y el otro el fallo de instancia, ¿te das cuenta? Entonces tenemos que estar dispuestos a dar un gran salto, porque si no vamos a seguir con las mismas lacras, ¿no? La independencia no la tengo hacia adentro, porque si no le pago con facturas de fallos que me pide el de arriba, el juez de arriba o el fiscal de arriba, yo no voy a poder seguir en la carrera. Entonces tengo que torcer la administración de justicia. Y lo mismo hacia afuera, ¿no? Si dependo solo de los políticos para ser juez o fiscal, me voy a prestar a hacer persecución política a los opositores y todo el desastre que ya hemos vivido. Bien, ahí nos escribe la gente. Tenemos un mensaje de René Aguilar Sansuste que dice:
Samuel Doria Medina, el 17 de agosto, manifestó su apoyo a Paz Pereira. ¿En qué quedó eso? Y que me disculpe Carlos Alarcón, pero en la política nadie da su apoyo sin querer un pedazo de la torta. Eso es aquí en la China, dice nuestro amigo René Aguilar. ¿Qué opinas sobre este tema cambió Doria Medina su posición con relación a Paz, porque le ofreció su apoyo? A ver, dos precisiones. Cumplió su compromiso ante el país de que iba a apoyar a quien gane. En la primera vuelta ha ganado Rodrigo Paz y dijo que eso no implicaba una decisión obligatoria para todos los miembros de la alianza. Por eso es que después se reunió en Santa Cruz, ¿no?, con Luis Fernando Camacho, y decidieron que más allá de esa decisión personal de Samuel, ambos, tanto Samuel como Fernando Camacho y todos los aliados, van a apoyar al que resulte ganador en la segunda vuelta de manera incondicional. O sea, una cosa es que tú hagas un acuerdo de gobernabilidad, porque puedes hacer acuerdos de diferentes niveles, ¿no ve? Y eso va a la respuesta a la pregunta del ciudadano. Una cosa es que tú hagas un acuerdo parlamentario con una agenda mínima, ¿no?, de los temas centrales para el país, lo firmes y comprometas a dar tus votos en base a ese acuerdo. Y en el reglamento de las cámaras está claramente establecido cómo se conforman las directivas y las comisiones. O sea, no es que tú tienes que estar diciendo, me vas a dar esta comisión, yo te voy a dar esta otra, que eso está establecido por reglamento. ¿Qué comisiones le corresponden a la mayoría y qué comisiones a la minoría? O sea, ahí no hay el problema de ninguna repartija, sí de definir ese acuerdo parlamentario que alcance tiene. Yo creo que debería ser para lo que nos permita salir rápido y de manera eficiente de la crisis multidimensional. En todo lo demás nos podemos sacar la mugre legítimamente, no con los bochornos que se han visto, sino en base a debates de altura y que estén al nivel de las expectativas de los ciudadanos. En cualquier otra ley, ¿no ve? Por ejemplo, aprobar el protocolo de profesiones liberales con Rusia, que el otro día se discutió eso. Ahí, bueno, algunos estarán a favor, otros en contra, se debate y se discute. Pero claro, ahí no hay acuerdo, ¿no? Pero en lo central sí tienes acuerdo. O pueden haber acuerdos de gobernabilidad que van más allá del Parlamento. Y más allá de los colores políticos también, ¿no? Y más allá de los colores políticos de cogobierno, y ahí puedes decir… Es diferente. Claro, ahí dices, bueno, mira, el ministro tal responde a esta línea porque tiene esta capacidad, este mérito, esta especialidad, no porque sea mi hijo, mi hermano, mi primo, mi amigo. Entonces, yo quiero diferenciar esos niveles, porque el problema que hay en Bolivia es que satanizamos con justas razones la política, pero cuando solamente ves lo malo, después viene un Evo Morales, ¿no?, que se empodera 20 años y te deja un desastre total el país. Él satanizó los acuerdos antes de la época de Evo Morales, cuando bien entendidos podían haber sido acuerdos positivos. ¿Por qué se volvieron negativos? Las megacoaliciones. Porque se degradaron y se depravaron a lo que dice el ciudadano. Se volvieron repartijas vulgares de pegas, ¿no? En una de las últimas con Sánchez de Lozada me acuerdo que entró el hermano del alcalde de Cochabamba como ministro si mal no me equivoco, de medio ambiente, que no conocía nada de medio ambiente. Obviamente eso es diferente a un acuerdo de gobernabilidad donde tienes a las mejores y los mejores bolivianos que respondan. Y no porque se vaya a dar eso, estoy hablando como concepto de los escenarios. Entonces ese es un tema importante aclarar. Y el tema ese de que la decisión que se ha tomado a nivel ya de Alianza Unidad es la positiva, porque si gana Rodrigo Paz con Lara, tú vas a decir, no voy a apoyar a este gobierno porque no ha ganado Tuto, o a la inversa, si gana Tuto con Velasco, vas a decir, no voy a apoyar a este gobierno porque no ha ganado Rodrigo y Lara. O sea, si harías eso, el país se va al desastre, ¿no? Se cae al abismo. Es el momento en que más necesita Bolivia de todos nosotros y tenemos que estar a la altura, y la estamos, de ponerle el hombro en esas condiciones. Incondicional, bien entendido que es eso, pero que no es un cheque en blanco, porque no vas a apoyar leyes donde en lugar de resolverte la crisis económica por la demagogia o por lo que fuere, te terminan agravando la crisis económica del país. Eso no lo vas a hacer, obviamente. No puedes traicionar lo que necesita Bolivia en este momento. Claro que sin duda es el bienestar, ¿no?, de todos los bolivianos, de salir adelante. Y sin duda también, ¿no?, son importantes estos temas políticos. Ahora, ya para ir finalizando, por favor, estamos a muy poquito tiempo, ¿no?, de que se desarrolle la segunda vuelta el próximo 19 de octubre, y es
estamos viviendo un momento bastante tenso, ¿no? Cada día es un poco más complicado, más tenso con el tema de dije, no dije, de que te digo, no te digo, de que te contesto, te respondo, el tema de campaña sucia. ¿Cómo ves este tema de la campaña sucia? La gente está reclamando que cese la campaña, pero nuevamente que se puedan abocar al tema de las propuestas y plan de gobierno. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que la guerra sucia genera mayor incertidumbre, mayor angustia y mayor zozobra en los ciudadanos, que lo que están esperando los ciudadanos es escuchar de ambos binomios que están en competencia de qué manera concreta, específica y en qué tiempos aproximados se va a resolver el problema de la crisis especialmente económica, de la crisis de corrupción y de la crisis judicial. ¿Con qué medidas? ¿Con qué efectos de esas medidas? ¿Cuál es el alcance de las medidas? ¿Cómo se van a dar paliativos para que esas medidas no tengan un gran costo social, especialmente en los sectores más vulnerables? O sea, todos prácticamente hablan lo mismo, los dos binomios, pero la diferencia está en el cómo, en el tema muy particular de cómo lo van a hacer. Y en lugar de estar enfrascados en la guerra sucia, deberían estar empeñados en decirle claramente esto al pueblo de Bolivia, ¿no? Porque el que tiene la responsabilidad principal de solucionar la multicrisis es el que sea gobierno, ¿no? Nosotros como Asamblea Legislativa podemos acompañar las buenas medidas y rechazar las malas medidas, pero no somos los directamente responsables de activar las soluciones de la multicrisis. El que sea el próximo gobierno es el que tiene ese deber y esa responsabilidad con el país. Entonces, que dejen de perder el tiempo en la guerra sucia y que nos digan claramente a los bolivianos cómo piensan resolver cada uno de los problemas, además desglosados y detallados. El problema de las reservas internacionales, el problema de la inflación, el problema de la falta de dólares, el problema de la falta de combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y concretamente, ¿cómo? ¿No? Eso es lo que necesitamos y esperemos que todavía... El otro problema es que está tan larga esta fase de segunda vuelta. Muy largo, ¿no? Y de transición que es demasiado larga, ¿no? Esto ya hay que corregir a futuro. Deberías tener máximo un mes de diferencia entre la primera y la segunda vuelta, listo. Y a los pocos días de eso tener el cambio de gobierno, ¿no? Porque es mucho tiempo. Sí, sí. Carlos, muchísimas gracias. Estamos más de una hora. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, estaremos en contacto más adelante. Nos debes la segunda parte de... Ya está comprometido y en vivo. Ya estamos comprometidos. Gracias, Lorena, Marcelo, y un cordial saludo a la audiencia. Un gusto. Vamos un corte rapidito. Una pausa. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto. Son las 10:03.